Buenas tardes, en este video vamos a hablar del tema de energía reticular. La energía reticular es la energía que se necesita para poder separar dos iones de carga opuesta que se encuentran presentes en un compuesto sólido a sus iones en estado gaseoso. O sea, es partir del compuesto iónico sólido en estado sólido para terminar con iones en estado gaseoso, los iones que forman ese compuesto iónico. Entonces, el valor de la energía reticular es de utilidad porque nos permite saber qué tan estable es un compuesto iónico comparado con otro, porque entre mayor sea el valor de la energía reticular que tiene un compuesto, quiere decir que es un compuesto más estable, porque se necesita más energía para poder separar sus iones. Y a menor valor de energía reticular, quiere decir que ese compuesto iónico no es tan estable porque fácilmente podríamos separar sus iones uno de otro. Una manera de calcular la energía reticular es utilizando la ley de Coulomb y considerando las cargas que tienen ambos iones y la distancia que hay entre cada uno de ellos. Otra manera de calcularla es utilizando el ciclo de Born-Haber, en donde se relacionan los valores que hay para energía de ionización, afinidad electrónica y otras propiedades de cambio de fases. Podemos dividir el ciclo en cinco etapas diferentes, desde los elementos en su estado fundamental hasta el compuesto iónico sólido al final. Hay 5 etapas y normalmente lo podemos ver representado así con un triángulo, o también puede ser de otra manera, pero siempre evaluando cada uno de estos cambios que ocurren. Entonces, la primera etapa nos dice que va a pasar, que inicialmente tenemos litio en estado sólido y flúor en estado gaseoso. Ambos están en estado neutro, quiere decir que no tienen ni carga positiva ni carga negativa. Para que puedan formar ese enlace es necesario que ambos estén en forma de ion, ya sea un anión o un catión, y que ambos estén en estado gaseoso. Por lo tanto, el primer paso para este ciclo sería que el litio pase de estado sólido a estado gaseoso. Por lo tanto, esta primera etapa sería la sublimación. Y normalmente vamos a evaluar el cambio de energía o el cambio de entalpía que ocurre en cada etapa. Por lo tanto, le asignaríamos el valor o la nomenclatura de delta H1 a esta primera etapa. ¿Ok? Entonces, el paso 2 sería la disociación en el caso de que sea necesario. ¿Por qué? Porque es necesario que todos los átomos que estén participando en la reacción se encuentren de manera individual, como un átomo individual, no formando parte de moléculas diatómicas. Si observamos aquí, la representación del flúor es en forma de molécula diatómica, pero necesitamos separar a la molécula diatómica del flúor en sus dos átomos de flúor. Por eso la segunda etapa, o el delta H2, corresponde a la disociación. ¿Ok? La tercera etapa se refiere a la ionización. El delta H3 sería la ionización. Aquí lo que nos están representando es que el litio ya está en estado gaseoso, pero es necesario que adquiera una carga positiva, porque el litio se encuentra en el grupo 1, quiere decir que es un elemento que fácilmente va a perder su electrón de valencia. Por lo tanto, en esta tercera etapa se va a evaluar ese cambio de energía que ocurre del litio en estado fundamental y neutro al catión litio con carga de +1. Entonces el delta H3 o la etapa 3 se refiere a la ionización. En la etapa 4 se refiere al proceso en el cual los átomos que son más electronegativos o que tienen mayor afinidad electrónica van a aceptar electrones. Por lo tanto, esta etapa se le llama adición de electrones, y en el delta H4 el valor que vamos a considerar va a ser el de la afinidad electrónica, el cambio de energía que ocurre al aceptar un electrón. En la etapa 5 tenemos que considerar que en este momento, si vemos este recuadro que queda en la parte superior, ya está el litio en forma de catión y en estado gaseoso, y el flúor también ya está en forma de anión y en estado gaseoso. Quiere decir que ambos están listos para formar el enlace iónico, para encontrarse y poder formar el compuesto sólido que es el fluoruro de litio.
Por lo tanto, esta etapa 5, que va desde los iones en estado sólido hacia el compuesto en estado, los iones en estado gaseoso hacia el compuesto en estado sólido, sería la etapa 5, combinación de iones, y el proceso inverso, o sea, de aquí en estado sólido hacia iones en estado gaseoso, eso es lo que sería la energía reticular. Ese mismo valor de energía, pero con el signo opuesto, porque queremos regresar. Acuérdense que la energía reticular es la energía que se requiere para separar a los iones de un compuesto sólido iónico a sus iones en estado gaseoso. Entonces la energía reticular sería equivalente a la etapa 5, pero en sentido opuesto. Hay que observar también que hay etapas en donde se aporta energía y en donde se libera energía. Las primeras 3 etapas normalmente son en las cuales se aporta energía, y en las etapas 4 y 5 es en donde va a haber un cambio, una liberación de energía, que normalmente va a observarse o lo vamos a notar con un signo negativo. Hay que recordar que el signo negativo en un delta H o en un delta representa la liberación de energía. Por lo tanto, para cada una de las etapas, por ejemplo, el cambio de energía que ocurre para la sublimación de litio es un valor de 155.2 kJ por mol. La energía que se requiere para la disociación de medio mol de flúor es de 75.3 kJ por mol. La energía de ionización, que sería la primera energía de ionización de litio, que es lo que tienen ustedes en las tablas de valores de energía de ionización, sería un valor de 520 kJ por mol. La afinidad electrónica para el flúor sería de 328. Si está reportado en la bibliografía con signo positivo, lo vamos a anotar con signo negativo, porque este cambio de energía siempre tiene signo negativo, porque se libera energía. Y en el delta H5, que es lo que nos interesa averiguar, no tenemos el valor para la energía reticular de ese compuesto en particular. Entonces ahorita vamos a explicar cómo se calcula. Suponiendo que ya tenemos todos estos valores de energía desde el paso 1 hasta el paso 4, es necesario que tengamos un valor de energía adicional para poder hacer esta determinación o este cálculo. El valor que nos faltaría, y que normalmente lo proporciona el problema, o que se encuentra también en tablas publicado, sería el valor estándar o la energía estándar de formación de cada uno de los compuestos iónicos. En este caso sería menos 594.1 kJ por mol. Quiere decir que el valor de energía estándar o el delta H general, así de forma directa, para formar el fluoruro de litio, es de menos 594.1 joules. Si se fijan, este valor ya no recorrió todas estas etapas que habíamos mencionado, pero llega al mismo punto. Por lo tanto, esto nos va a servir. Este cambio de energía de menos 594.1 es equivalente a todos los cambios de energía, porque la ley de Hess nos dice que el cambio de energía es independiente de la ruta que se toma. Por lo tanto, tenemos que lograr esa equivalencia independientemente si se hace de manera directa o si se evalúan etapa por etapa. La fórmula que nos va a servir para poder identificar cualquiera de los cambios de energía es que el delta H general o el delta H de formación estándar para el compuesto iónico es equivalente a los cambios de energía o los delta H de cada una de las etapas. Si se fijan, es delta H1, delta H2, delta H3, delta H4 y delta H5. Pero en este caso, si se fijan, conocemos los valores de todos a excepción del delta H5. Quiere decir que para poder conocer el valor de la energía reticular, tenemos que despejar delta H5 de esta ecuación, pero hay que acordarnos siempre que el delta H5 es de acá arriba hacia la parte inferior, pero el valor que a mí me interesa o que nos interesa conocer es el de la energía reticular, que es de acá abajo del compuesto iónico en estado sólido hacia arriba, hacia los iones en estado gaseoso. Entonces tiene el mismo valor, solo que la energía reticular va a tener un signo positivo
y normalmente el delta H5 va a tener un signo negativo. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir todos estos valores, delta H1, delta H2, delta H3, delta H4 y delta H general en esta ecuación para poder conocer el valor de delta H5 y después poder conocer el valor de la energía reticular. Partiendo entonces de la ecuación general, vamos a despejar delta H5 y si están todos estos variables están sumando, van a pasar hacia el otro lado restando y quedaría que delta H5 es igual al delta H general o el delta H de formación estándar menos el valor de delta H1 menos el valor de delta H2 menos delta H3 menos delta H4. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores que ya teníamos en el diagrama anterior. Y delta H5 sería igual a menos 594.1 menos 155.2 kJ por mol. Aquí hay que fijarnos que el delta H general no cambia su signo y mantiene el signo negativo que ya tenía en el diagrama anterior. Y todos los demás van a cambiar de signo porque se están restando. Entonces el delta H1 estaba con signo positivo, ahora va a quedar con signo negativo. El delta H2 está con signo positivo, va a quedar con signo negativo. Delta H3 está con signo positivo, va a quedar ahora con signo negativo. Y si se fijan, el delta H4 tenía signo negativo porque se liberaba energía al aceptar el electrón, pero hay que checar bien que como ya tiene signo negativo y lo estoy restando, menos con menos va a cambiar a signo positivo. Entonces, sustituyendo todos y considerando los signos correctos para cada uno, me quedaría que delta H5 es igual a menos 594.1 kJ por mol, menos 155.2, menos 75.3, menos 520, más 328. Y haciendo esta suma, el resultado que me da para delta H5 es de 1016.6 kJ por mol. Entonces ya tengo el valor de delta H5, que sería el valor del cambio de energía que ocurre cuando pasamos de esta etapa de los iones en estado gaseoso a el compuesto iónico en estado sólido. En este sentido, de arriba hacia abajo, tiene un signo negativo y tiene un valor de 1016.6 kJ por mol. Pero entonces la energía reticular, como es en sentido opuesto, ahora esa energía reticular, el valor correcto sería con signo positivo 1016 kJ por mol. Quiere decir que ese signo positivo lo que me está diciendo, la manera de interpretarlo sería que se requieren invertir 1016.6 kJ por mol para poder separar esos iones del fluoruro de litio cuando quiero pasar de aquí hacia los iones. Pero al contrario, el signo negativo del delta H5 me está diciendo que cuando el litio en forma de catión y el fluoruro se unen, la liberación de energía que ocurre es de 1016. ¿Ok? Este signo me está diciendo que de arriba a abajo se libera energía y el signo de la energía reticular me está diciendo que de abajo hacia arriba es necesario invertir energía. Vamos a ver otro ejemplo para hacer algunas aclaraciones. El ejemplo que tenemos es del el cloruro de calcio. Entonces nos piden que calculemos la energía reticular del cloruro de calcio considerando que hay una entalpía de sublimación del calcio de 121 kJ por mol. Otro dato que nos dan es que la energía que se necesita para disociar un mol de cloro en átomos de cloro individuales es de 242.8 kJ por mol y la entalpía de formación estándar del cloruro de calcio es de 795 kJ por mol con signo negativo. Entonces hay que recordar que tenemos que acomodar el diagrama de esta manera, etapa por etapa, y hay que analizar, vamos a ir analizando qué información nos están dando y qué información es necesario que tomemos de las tablas. Entonces sería el delta H1, vamos a explicarlo. Entonces tenemos el ejercicio y vamos a observar qué información nos da el ejercicio y hay que ir poniendo etapa por etapa. Yo les recomiendo que lo vayan haciendo
etapa por etapa y viendo cómo van cambiando los átomos, el estado en el que están, si es un átomo neutro o un cation, poco a poco, para que no se les vaya a pasar nada. Entonces, inicialmente nos está diciendo el problema que nos está dando una energía que se libera o una energía necesaria para sublimar el calcio. Si nos están dando esa información, quiere decir que el calcio es necesario que se sublime, por lo tanto se puede considerar que esté en estado sólido. Y la otra información que nos dan es que la energía que se necesita para disociar un mol de cloro en átomos individuales de cloro es de 242.8 kJ por mol. Entonces, ¿qué quiere decir? Que inicialmente los elementos, la manera en la que están es, el calcio está en estado sólido y el cloro se encuentra en forma de molécula diatómica en estado gaseoso. Entonces, hay que recordar que ambos deben de estar en forma de átomos individuales y ambos deben de estar en forma de gas. Entonces, la primera etapa es pasar del calcio en estado sólido al calcio en estado gaseoso y separar esos dos átomos de cloro porque están ahorita en una molécula diatómica. No queremos que haya molécula diatómica, sino queremos que haya dos átomos de cloro por separado. Entonces, eso sería lo que obtendríamos en este segundo paso. Ahora sí ya tendríamos el calcio en estado gaseoso y los dos átomos de cloro. Hay que recordar lo que se explicó para el caso de los subíndices y de los coeficientes. ¿Ok? Entonces, también para que ocurra ese enlace iónico, es necesario que ambos estén en forma de ion. Como el calcio está en el grupo 2, quiere decir que va a formar un catión con carga de +2, y el cloro, como está en un grupo 7 y es un elemento que tiene facilidad para aceptar electrones, quiere decir que cada uno de estos átomos de cloro va a aceptar un electrón. Entonces, en esta etapa ya debería estar considerando que el calcio queda en forma de catión y que el cloro queda en forma de anión. Y entonces, como ya se podrían combinar, ya puedo considerar que se forma el compuesto iónico sólido, que es el cloruro de calcio. Ahora vamos a revisar el delta H para cada una de estas etapas. Para pasar de calcio en estado sólido a calcio en estado gaseoso, nos dice que el delta H1 sería 121 kJ por mol, porque se refiere a la sublimación del calcio. Hay que recordar que la etapa 1 es la sublimación, entonces vamos a poner delta H1 es equivalente a 121 kJ por mol. En la segunda etapa, el delta H2 se refiere a la disociación de los átomos. Entonces aquí el problema nos dice que la energía necesaria para disociar el mol de cloro es de 242.8, por lo tanto en esta etapa el delta H2 es 242.8 kJ. Ahora, ya la otra información que nos da el ejercicio sería la de la formación, el delta H de formación estándar del cloruro de calcio, que sería el delta H general, porque es el que nos da el valor del cambio de energía de forma directa. Entonces ya encontramos este valor, pero si se fijan todavía nos faltan valores para poder calcular el valor de la energía reticular. Entonces el calcio, para pasar de calcio a calcio +2 es necesario que pierda 2 electrones, pero ¿de dónde voy a poder obtener esos valores? Hay que recordar que cuando se remueve un electrón, ese cambio de energía que me va a servir es el valor de la primera energía de ionización. Y para poder remover el segundo electrón, porque hay que acordarnos que el calcio necesita perder 2 electrones, quiere decir que yo necesito considerar tanto el valor de la primera energía de ionización como la segunda energía de ionización. Entonces en el delta H3 tengo que considerar 589.5, que sería la primera energía de ionización del calcio, y 1145, que sería la segunda energía de ionización del calcio. En total el delta H3, que sería la etapa de ionización, tiene un valor de 1734.5 kJ por mol. Ahora, ¿qué valor voy a poner en esta etapa en donde se agregan electrones a los átomos de cloro?
hay que recordar que en las tablas de afinidad electrónica nos dan el valor del cambio de energía cuando un átomo acepta un electrón que le está donando un elemento aparte, otro elemento. Entonces, el valor de la afinidad electrónica para el cloro es de menos 349. Hay que recordar que aunque la tablita venga con signo positivo o que venga sin signo, hay que ponerlo en signo negativo porque ese es el cambio de energía real que ocurre cuando un átomo acepta un electrón. Pero entonces, ¿por qué lo multiplicamos aquí por 2? Porque aquí hay 2 átomos de cloro y cada uno va a aceptar un electrón. Quiere decir que este valor de afinidad electrónica es para un átomo de cloro. Para que esté correcto esto, yo tengo que considerar el cambio de energía o la afinidad electrónica de cada uno de los átomos. Entonces, por eso se multiplica por 2. Sería 2 por la afinidad electrónica del cloro, y el delta H4 me da un valor de menos 698 kJ por mol. Y entonces el único que me falta de calcular o de definir sería el delta H5. Entonces normalmente los valores nos pueden dar varios valores en el ejercicio, nos tienen que dar cierta información, pero hay que analizarla para ver si así como está, ya está lista para que lo utilicen en el ejercicio o si es necesario que haga alguna modificación. Y pues la información para las etapas 3 y 4 es la información, la podemos obtener de las tablas de energía de ionización y las tablas de afinidad electrónica. Hay que recordar que dependiendo de la cantidad de electrones que sean necesarios que se remuevan, es la cantidad de valores de energía de ionización que voy a considerar. Igual, cuántos átomos están aceptando electrones, también tengo que considerar eso. Entonces se van a sustituir todos estos datos. Y bueno, ahora para sustituir o para poder obtener el valor del delta H5 y de la energía reticular, vamos a recordar que la fórmula para el delta H general dice que delta H general es igual a delta H1 más delta H2 más delta H3, delta H4 y delta H5. Hay que acordarnos que delta H general es el que es la flechita directa sin ninguna de las etapas. Pero como a mí me interesa calcular delta H5, entonces se despeja todos estos desde delta H1 hasta delta H4, pasan para el otro lado restando y quedaría delta H5 es igual a delta H general menos delta H1 menos delta H2 menos delta H3 y menos delta H4. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir los valores del diagrama anterior y sería delta H5 es igual a menos 795 menos 121 menos 242.8 menos 1734.5 menos 698, que quiere decir que aquí menos por menos va a quedar más. Hay que tener cuidado con ese signo. Y entonces ahora lo único que tengo que hacer es hacer esta operación y el valor del delta H5 total sería menos 2195.5 kJ por mol. Pero entonces hay que recordar que el delta H5 va desde los iones gaseosos al compuesto sólido. Y la energía reticular siempre va en sentido opuesto, quiere decir que tiene el mismo valor pero con el signo opuesto. Entonces si el delta H5 es menos 2195.5, quiere decir que la energía reticular tiene signo positivo, pero tiene el mismo valor de 2195.5 kJ por mol. Esto sería todo por el video. Muchas gracias, jóvenes.